Ya, Pepe, tú. Bueno, buenas noches con todos. Siendo las 8:05 de la noche, vamos a empezar la clase del día de hoy, pero antes de empezar la actividad académica, me gustaría dar unas palabras para nuestro amigo Víctor Espinosa, nuestro amigo y colega, como dice acá, ¿ya? Pedimos a nuestro Señor por tu pronta recuperación y desde aquí te mandamos mucha fuerza para que pronto estés con nosotros, Víctor. Ese es el deseo de todos, de nuestro corazón, Víctor. En un momento verás la grabación de este webinar y de verdad estamos muy pendientes de tu estado, de tu familia, de todo lo que está pasando. Así que bueno, una oración por nuestro amigo Víctor. Ahora vamos a un minuto más. Vamos a empezar. El tema del día de hoy está dividido en dos bloques. Un primer bloque se va a hablar de ecografía ocular, a cargo de la doctora Rosario Peñafiel Palomino, y en el segundo bloque va a hablar del doctor Paulo Ayamamani Torres sobre VM en cirugía de catarata, ¿no? El tema básico es por qué solicitamos estos dos estudios para la cirugía de catarata. ¿Ok? Le doy el pase primero a Rosario, que va a empezar el tema del día de hoy. Lo hemos organizado de una manera muy bonita para que todos puedan participar, ¿no? Rosario, bienvenida, y tienes la emoción en este momento, tienes la opción de compartir tu pantalla y todo lo que has preparado. Gracias, doctor. Buenas noches con todos. No sé si podrían poner las preguntas del pretest primero, las dos preguntas. Ok, Rosario, pon de todas maneras tu... Ya, doctor. Voy a compartir la pantalla. Perfecto. No sé si pueden habilitarme la opción para poder compartir. A ver, déjame revisar. Ah, ya. Parece que saliste y volviste a entrar. Ya estás. Ya, doctor, gracias. Esa es la pregunta número 1. Esa es la pregunta número 2. Creo que ya puedo empezar con la ponencia. Ya, doctor, van 50% votantes. Ya, esperamos un entonces un poquito momento. más. Ya, doctor, está bien. Sí, porque todavía están votando, ¿ah? Se ve que están votando. Sí. Ya, doctor.
Sí, todavía hay 50% de votantes. Listo. Sigan votando, por favor, para dar inicio a la clase apenas tengamos un porcentaje más alto. Nos hemos quedado en 53% de votantes, Sí, sí, Pedro sí. y Jorge. Yo creo que Ya. ahí nomás, ¿eh? Sí, sí, ya finaliza ¿Quién acá. finaliza esto? ¿Yo lo finalizo? Yep. Ok, gracias. Ya sí, 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 ya puede empezar, doctora. Listo, puede empezar, doctora Rosario. Ya, doctor, gracias. Ay, Dios mío. Ay, qué pesado. Ya. ¿Se me escucha bien? Sí, Ya. Bueno, buenas noches con todos nuevamente. El día de hoy yo voy a hablarles de la ecografía en la cirugía de catarata y como se mencionó en la segunda parte, el doctor Paulo Ayamamani va a hablar acerca del UVM y la importancia de esta antes de la cirugía de catarata. Entonces, tenemos que la ecografía en oftalmología fue utilizada por primera vez en el año 1956 por los oftalmólogos Mond y Hughes. Esta ecografía puede ser de modo A, o sea, unidimensional, que tiene diferente reflectividad, o puede ser una ecografía modo B, que es una ecografía bidimensional. Esta ecografía modo B bidimensional fue utilizada por primera vez en 1958 por Bam y Greenwood. Esta ecografía puede utilizar diferentes transductores, y en esta ponencia vamos a enfocarnos sobre todo en los transductores de 10 y 20 MHz. Cabe resaltar que la sonda de 20 MHz es de alta resolución y es muy útil como ayuda diagnóstica en la patología macular. Y con este dato responderíamos la primera pregunta del pretest. Y también cabe destacar que la resolución de esta sonda de 20 MHz es de 100 micras, lo que respondería también a la segunda pregunta del pretest. Entonces, existen diversas indicaciones para realizar una ecografía ocular, ya sea cuando hay medios oculares opacos o cuando hay medios oculares claros. Cuando hay medios oculares opacos, en el segmento anterior, como opacidades corneales, ifemas, hipopio, miosis, o como en el caso de catarata, o como es el caso de la ponencia, o cuando hay membranas retrollenticulares subpupilares, y cuando también hay alteraciones en el segmento posterior, como hemorragias vítreas o inflamación. Y cuando los medios oculares son claros, por ejemplo en el segmento anterior, cuando hay lesiones del iris o del cuerpo ciliar, y en el segmento posterior, cuando hay tumores o desprendimientos coroideos, desprendimientos de retina o anormalidades de nervio óptico. Y en la patología orbitaria también es muy útil para el diagnóstico diferencial de tumores, de patología inflamatoria y para el diagnóstico, seguimiento y pronóstico de la orbitopatía tiroidea. Entonces, como podemos ver en esta imagen de la derecha, vemos que hay una catarata hipermadura y esta no nos va a permitir visualizar bien el fondo del ojo para poder descartar que haya alguna alteración en el segmento posterior. En la segunda imagen podemos ver también una catarata traumática, incluso con la presencia de diálisis iridiana e ifema asociados a esta. Entonces, en estos casos es muy útil solicitar la ecografía para que nos puedan determinar ante qué alteración del segmento posterior nos encontramos. Como en este caso, en esta catarata traumática, podemos observar en la ecografía que hay un desprendimiento de vítreo posterior y una hemorragia vítrea. Entonces, nos hacemos la pregunta si es necesaria la ecografía antes de la cirugía de cataratas. Entonces, en este estudio realizado en México en el año 2011, se buscó determinar la incidencia de patología del segmento posterior en las cataratas totales.
También se buscó determinar la certeza del diagnóstico ecográfico y para esto se evaluó el fondo de ojo en el posoperatorio. También se buscó evaluar las características clínicas que nos indicaran mayores posibilidades de riesgo de tener alguna patología en el segmento posterior. Para esto se incluyeron 467 ojos y según la clasificación del LOX3 se incluyó a los pacientes que tenían cataratas nucleares grado 6 y se excluyeron a los pacientes que tenían traumas abiertos o antecedentes de cirugías oculares u opacidades diferentes a la catarata. Entonces, de esos 467 ojos con catarata total, se encontró que el 39.41% tenían alteraciones en el segmento posterior. Y dentro de todas, el hallazgo más frecuente fue el desprendimiento de retina. Entonces, la importancia de saber que hay un desprendimiento de retina radica sobre todo en el impacto sobre el pronóstico visual. Porque este nos podría hacer que cambiemos el planeamiento quirúrgico. En este estudio también, como se ve aquí en dos ecografías, se puede ver el desprendimiento de retina en embudo y en la segunda ecografía, en modo B, se puede ver un desprendimiento de vítreo posterior con una hemorragia vítrea. En estos dos hallazgos ecográficos, tanto en el desprendimiento de retina como en el hemovítrea, se afectó de manera significativa la agudeza visual, ya que se asoció una agudeza visual final en los pacientes con hemovítrea de 20 a 240 versus los pacientes que no tenían hemovítrea con una agudeza visual final de 20 a 60. Los pacientes también que tenían desprendimientos de retinas totales, la agudeza visual final promedio fue de movimiento de manos versus los pacientes que no tenían desprendimiento de retina, que la agudeza visual fue de 20 a 80. Entonces, también se encontraron variables clínicas que podrían representar mayor riesgo de tener una ecografía normal. En este caso se observó que las variables clínicas más asociadas fueron las sinequias posteriores y la rubiosis. De esos 467 ojos, se operaron solo 292. Y en estos 292 pacientes se evaluó el fondo del ojo. Y de estos 292, 266 confirmaron el hallazgo ecográfico, dándonos una sensibilidad de 91% en cuanto a la ecografía. Entonces, este estudio concluye que la ecografía nos permite conocer factores de riesgo para la presencia de patología del segmento posterior y que nos da una alta certeza diagnóstica también. Este es otro estudio realizado en Pakistán en el año 2010, cuyo objetivo también fue visualizar la porción posterior del globo ocular en los pacientes con cataratas densas. Este fue un estudio prospectivo que incluyó a 750 pacientes con cataratas antes de la cirugía. Incluyó a los pacientes desde 1 año hasta los 79 años. Excluyó los que tenían lesiones del segmento posterior o tenían algún antecedente de cirugía ocular. De estos 750 pacientes, 679 no tenían antecedentes de trauma y 71 eran cataratas traumáticas. De esos 750, solo el 12% mostró una patología del segmento posterior, que equivale a 90 pacientes. De estos 90 pacientes, 51 pacientes no eran cataratas traumáticas y 39 cataratas traumáticas. La incidencia en el grupo de cataratas traumáticas fue en primer lugar el desprendimiento de retina, seguido por una hemorragia vítrea, un desprendimiento de vítreo posterior y los cuerpos extraños intraoculares. Y en los grupos de catarata no traumática, la incidencia fue primero la hemorragia vítrea, luego la hialosis asteroidea, seguido por el desprendimiento de retina, el estafiloma posterior y el desprendimiento de vítreo posterior. Entonces, en este estudio también se concluyó que la ecografía es muy útil para detectar lesiones ocultas del segmento posterior y que debería realizarse de manera rutinaria para poder tener una mejor planificación de la intervención quirúrgica y poder tener mejores resultados visuales. Este es otro estudio realizado en Brasil, donde se buscó evaluar la prevalencia de la patología del segmento posterior y comparar estos hallazgos con los obtenidos después de la cirugía de catarata. Sobre todo se enfocó en saber la sensibilidad y la especificidad, o sea, la certeza de la ecografía antes de la cirugía de catarata.
Todas las ecografías fueron realizadas por el mismo operador para evitar sesgos y se incluyó a 289 ojos con catarata total y se excluyó a los pacientes menores de 18 años. En este estudio se encontró una incidencia de 69.2% de patología en segmento posterior. Los pacientes que no tenían antecedentes de trauma, en primer lugar tuvieron desprendimiento de vidrio posterior, seguido por desprendimiento de retina. Y los pacientes con antecedente de trauma ocular, en primer lugar tenían el desprendimiento de retina. En este caso se encontró un paciente que tenía múltiples masas tumorales en el fondo del ojo y tenía como antecedente un carcinoma broncogénico metastásico. Entonces, de estos 289 pacientes, solo 131 fueron operados. 91 no fueron operados por razones que incluían atrofia vulvar o desprendimiento de retina en embudo o con alguna degeneración quística. Y en los otros 67 pacientes no pudieron ser seguidos porque fueron contrarreferidos a su centro de origen. Entonces, de este estudio se pudo concluir este cuadro. De los 131 pacientes que fueron operados, 69 tenían un fondo de ojo patológico posoperatorio. Y en esos 69 pacientes se confirmó el diagnóstico ecográfico en 63 de ellos, en el prequirúrgico. Y de los 62 pacientes que tenían un fondo de ojo normal, también se encontró que en el prequirúrgico la ecografía fue normal. Entonces, con estos datos podemos hallar la sensibilidad, que fue de un 91.3%, la especificidad, que fue el 100%, también se puede hallar el valor predictivo positivo, que fue 100%, y el valor predictivo negativo, que es un 91.2%. Entonces, este estudio también nos confirma la importancia del ultrasonido en la evaluación preoperatoria en los pacientes con cataratas densas. Este es otro estudio realizado en la India, donde se buscó también estudiar la incidencia de patología en segmento posterior, pero sobre todo se enfocó en los predictores que nos podrían indicar que algún ojo tuviera ecográficamente alteración en el segmento posterior. Se incluyó 418 ojos y se buscó la presencia de factores de riesgo y se excluyó a los pacientes menores de 16 años. Se excluyó también a los pacientes que tenían antecedente de patología del segmento posterior o alguna lesión ocular penetrante o contundente reciente y si tuviera alguna cirugía ocular previa. En este estudio se encontró que la incidencia de patologías fue del 9%, también encontrándose en primer lugar como hallazgo el desprendimiento de retina. Los factores de riesgo encontrados en los pacientes que tenían una ecografía anormal fueron la diabetes mellitus, la hipertensión. Es decir, los pacientes que tenían diabetes mellitus o tenían hipertensión o eran menores de 50 años tenían mayor riesgo de tener una ecografía anormal. Es así que los pacientes diabéticos tenían un OR de 4.9, los pacientes hipertensos un OR de 1.9 y los pacientes que eran menores de 50 años y que tenían una catarata avanzada tenían mayor riesgo de tener una ecografía alterada, con un OR de 15.4. Y también aquí se vio en este segundo cuadro los factores de riesgo oculares que se asociaron significativamente con hallazgos anormales en la ecografía. En primer lugar tenemos las sinequias posteriores con un OR de 20. También tenemos el coloboma de iris con un riesgo de 34.6, la elevación de la presión intraocular con un riesgo de 15.1 y los precipitados retroqueráticos con un riesgo de 22. Entonces, de este estudio podemos concluir que ciertas características oculares o como comorbilidades o como la edad o algunos factores del paciente son indicativos de tener un mayor riesgo de patología del segmento posterior. Entonces, esto nos sería útil en los lugares donde no hay una ecografía ocular y podría utilizarse como criterio para referir a los pacientes a un nivel de mayor complejidad para poder realizar la ecografía antes de la cirugía de catarata. Este es otro estudio realizado este año en Sudán, donde también
se buscó conocer la incidencia de la patología del segmento posterior, pero este se enfocó en los pacientes mayores de 50 años. También fue un estudio prospectivo realizado por el mismo operador. Se incluyó 220 ojos y las edades fueron de 50 a 90 años con los pacientes con catarata senil. Se excluyó los pacientes que tenían diagnóstico previo de lesiones del segmento posterior o algún antecedente de alguna cirugía ocular o algún traumatismo. Entonces, los resultados fueron que en la mitad de los pacientes mayores de 50 años se encontró catarata de grado 3. Y bueno, el grado 3 es común para la selección de la cirugía de cataratas. Esta fue la incidencia encontrada en los pacientes mayores de 50 años. Se encontró que había alteración en la ecografía en 57.27% de pacientes. Estando en primer lugar la hialosis asteroidea, seguida por hemorragia vítrea, y en este estudio se encontró patología oncológica, ya que 4 pacientes tenían tumores del cuerpo ciliar. También se concluye que la ecografía es muy esencial antes de operar la cirugía, antes de operar las cataratas, y se recomienda que se realice de forma rutinaria. Este es otro estudio. Este estudio fue realizado en el Lino en el año 2013, cuyo objetivo fue determinar la prevalencia de las alteraciones del segmento posterior mediante la ecografía en pacientes con diagnóstico de catarata que estaban en el prequirúrgico. Se utilizaron sondas de 10 y 20 MHz. Se incluyeron 118 ojos con diagnóstico de catarata y se excluyeron los pacientes que tenían antecedentes de otra patología ocular. Se determinó que el 65.25% tenía un segmento posterior alterado a la ecografía, de los cuales en primer lugar se encontraba la irregularidad macular con un 29.7%, seguido por el estafiloma posterior, por membranas epirretinianas, por adherencias vítreas, intracciones, excavaciones aumentadas y drusen de papila. Entonces, también este estudio del Lino determinó que es muy importante solicitar una ecografía en el prequirúrgico, ya que se ha evidenciado que hay un porcentaje significativo de lesiones en el segmento posterior, y esto mejoraría definitivamente el pronóstico final de la cirugía. Como hemos visto en el estudio realizado en el Lino, se ve que hay una alta prevalencia de alteraciones en la mácula. Entonces, por ello nos hacemos la pregunta, ¿cuán útil es la ecografía para el diagnóstico de patología macular? Entonces, en este estudio se buscó caracterizar las imágenes obtenidas por ultrasonido con transductores de 10 y 20 MHz versus el OCT. Y se incluyeron 26 ojos con evidencia biomicroscópica del agujero macular en diferentes etapas. Entonces, se concluyó al final que habían hallazgos ecográficos que se relacionaban con los diferentes estadios del agujero macular, como se ve en esta tabla. Y la conclusión fue que la ecografía que utilizaba la sonda de 10 MHz era útil para la evaluación general del cuerpo vítreo y su relación con la retina. La ecografía que utilizaba la sonda de 20 MHz era muy útil para la información sobre la interfaz vitromacular y el contorno macular. Y la OCT, si bien nos proporcionaba una calidad superior para el estudio morfológico fino del área macular, no era útil en casos de medios opacos, como en las cataratas, ¿no? Entonces, en estas dos imágenes, en la primera, en la izquierda, podemos observar una ecografía modo B, realizada con un transductor de 20 MHz, donde se muestra una interfaz vitroretiniana con una adherencia macular, que es muy similar a la imagen del OCT, donde se confirma el diagnóstico del agujero macular en estadio 1. Aquí tenemos otra imagen también. Acá a la izquierda podemos ver una ecografía del modo B, realizada con un transductor de 20 MHz, donde se muestra un engrosamiento macular con una doble irregularidad, y el opérculo que recubre el agujero macular, que también se confirma posteriormente con
con la realización de un OCT donde se observa un agujero macular operculado. Vemos que las imágenes, si bien no son exactas, encontrar una ecografía así nos sugeriría que hay una patología macular definitivamente. Entonces, la ecografía no solo nos va a ser útil en el preoperatorio, sino también en el posoperatorio, ya que nos sirve como ayuda diagnóstica en complicaciones como la endoftalmitis, los desprendimientos de retina, los hemovitrios, o para encontrar fragmentos de cristalino, entre otros. Entonces, ya como conclusiones, tenemos que la incidencia de las alteraciones en el segmento posterior detectadas por ecografía van a variar desde el 8.6% hasta el 69.2%, dependiendo del lugar donde fueran realizados, ya sea en Sudán, en la India, en Pakistán, en Europa, en Brasil, en México o en Perú, como en el caso del lino. También va a variar si son cataratas traumáticas o cataratas no traumáticas, pero independientemente de esas variaciones, se ha determinado que es muy útil la ecografía para ver en este tipo de cataratas el segmento posterior, porque esos hallazgos pueden pasar desapercibidos en el examen clínico. Entonces, sabemos que en los pacientes con cataratas hay una imposibilidad para acceder al segmento posterior, pero que es muy importante antes de la cirugía saber si hay alguna alteración estructural en el fondo del ojo, ya que se podría realizar una excelente cirugía, pero si el paciente no ve bien después de la intervención por alguna patología preexistente en su ojito, el paciente pensará que lo operaron mal. Entonces es muy útil utilizar la ecografía, ya que es un método no invasivo, inocuo, de bajo costo, es eficaz, eficiente y bueno, se ha demostrado que es confiable, ¿no? Por la alta certeza, la alta sensibilidad y especificidad que tiene. Es muy útil ya sea en el prequirúrgico para evaluar las cataratas no traumáticas, la patología macular y también para observar muy bien la periferia, y también en el postquirúrgico. Entonces, vemos que la ecografía va a detectar patologías que puedan influir en la estrategia quirúrgica y podamos mejorar así la planificación quirúrgica, ¿no? Como en el caso de los desprendimientos de retina. Va a predecir también un mejor pronóstico visual postoperatorio y va a guiar mejor las expectativas de los pacientes, ya que el paciente al saber que ya tiene una patología en el segmento posterior, va a tener más o menos una idea de cómo podría resultar la visión después de la cirugía. Entonces, la conclusión final sería que siempre debería pedirse una ecografía de manera rutinaria y no solamente una biometría cuando se solicita los exámenes prequirúrgicos antes de la cirugía de catarata. Entonces, ahí concluye mi participación. Ahora le voy a dar paso al doctor Yamamani, que nos va a hablar acerca de la importancia de la UVM antes de la cirugía de cataratas. Sí, buenas noches, Rosario. Muy bien, Rosario, tu ponencia, tu clase, muchas gracias por la revisión. Quiero anunciarles que todas las preguntas se van a hacer al final de las presentaciones, ¿no? Y que también al final de la presentación de la doctora Yamamani va a haber una encuesta sobre UVM, ¿no? Los temas que se han hecho acá, donde se va a aprovechar para tener unos datos más sobre cómo se van a emitir los certificados al final del curso. Entonces, estén atentos a esto, por favor, para que se queden hasta el final. Ahora a continuación, bueno, voy a hablar, como ya presentaste, Rosario, doctor Pablo Yamamani, con el tema de UVM en cirugía de catarata. Así que, Pablo, tienes el buen a tu cargo ahorita. ¿Está Pablo por ahí? Sí, doctor, buenas noches a todos los asistentes. Quiero compartir mi presentación. Acá está. No sé si la pueden ver. ¿Me escuchan? Todavía ¿Me no. ven? Ahora sí. ¿Ahora Perfecto, sí? Pablo. Sí, excelente. Muy Muy bien, Pablo. Adelante. Bueno, así como lo dijiste, o lo dijo el doctor Velasco, yo también quiero en esta oportunidad dirigirme hacia el doctor Víctor Espinosa, que sabemos que en estos momentos está muy delicado, y
todos debemos darle fuerzas para que su mejoría sea muy pronta y de nuevo esté con nosotros. Bueno, a mí me toca hablar acerca de la VM en catarata y el por qué solicitarla. ¿Ya? Entonces, he dividido mi presentación en dos partes. La primera parte voy a hablar acerca de las generalidades de este examen, de la VM, y en la segunda voy a hablar acerca del por qué solicitarla. Entonces, la evaluación de las estructuras del segmento anterior, nosotros la hacemos con la lámpara de hendidura. Pero muchas veces esta exploración puede verse limitada, sobre todo ante la presencia de medios opacos, como por ejemplo un edema corneal, la presencia de leucomas o cicatrices corneales, incluso la presencia de opacidades totales como estifema grado 4. Pero no solamente ante medios opacos, sino también cuando tenemos la presencia de medios claros y por alguna situación no podamos hacer una evaluación adecuada del segmento anterior, es ahí donde debemos pensar en el uso de un examen auxiliar y la VM en estos casos nos va a ser de gran ayuda. Entonces, ¿qué significa VM? VM significa ultrabiomicroscopía, ¿ya? Pero también lo vamos a encontrar en los diferentes artículos de revistas o en la literatura con otros nombres, como por ejemplo biomicroscopía ultrasónica, ultrasonografía de alta frecuencia del segmento anterior, ecografía ultrasónica del segmento anterior o simplemente VM. Entonces, ¿qué es la VM? La VM es una ecografía del segmento anterior, es una ecografía de alta resolución, la cual va a utilizar sondas de alta frecuencia para obtener imágenes de las diferentes estructuras que se encuentran en esta parte del ojo. De tal manera que nos va a permitir describir cada una de ellas, nos va a permitir describir sus relaciones entre ellas. Incluso aún ante la presencia de medios opacos. Y esa va a ser su principal ventaja comparándola con la OCT de segmento anterior o la tomografía del segmento anterior. Si bien es cierto, la tomografía del segmento anterior nos da imágenes de mayor resolución, pero vamos a ver que para obtener estas imágenes nosotros vamos a necesitar de medios claros. Y las imágenes con la OCT de segmento anterior solamente van a llegar hasta el epitelio pigmentario del iris. Por lo tanto, no van a poder evaluar estructuras que se encuentran por detrás del iris, como por ejemplo el cuerpo ciliar, el surco ciliar, la zónula y el ecuador del cristalino, como vemos acá. Un poquito de la historia de la VM. La VM fue desarrollada ya a fines del siglo pasado. El doctor Charles Pavlin y su grupo fueron unos de los que desarrollaron esta tecnología. Y miren, vemos que este fue uno de los primeros equipos en ser desarrollados, en ser comercializados. Era un equipo bastante grande, exclusivo para VM, y tenía digamos, un brazo articulado, y en su extremo distal se suspendía la sonda. Y para realizar el examen muchas veces se necesitaba la ayuda de una segunda persona para hacer el examen, ¿no? Como vemos acá en la figura, en la imagen. Pero en la actualidad ya existen equipos mucho más pequeños, mucho más livianos, incluso más portátiles, ¿ya? Como estos que se encuentran acá. Estos son algunos de los equipos que tenemos en el mercado. Acá en Lima, en el Perú, tenemos este tipo de equipos. Y la diferencia básicamente va a ser en las ondas. Entonces, para hacer VM necesitamos ondas de alta frecuencia. Estamos hablando de frecuencias por encima de 25 MHz, que pueden llegar hasta las 50, incluso 80 MHz. Estos dos equipos que tenemos acá, las tenemos en la institución. Y utiliza ondas de 25 y de 50 MHz para hacer VM. Estos equipos son de la marca Quantel, son equipos franceses. Pero también tenemos estos otros equipos. Este es de la marca Accuton y la sonda que utiliza para hacer VM es una sonda de 48 MHz. Este es otro equipo de la casa Sonomed. Utiliza dos tipos de sondas, una sonda de 35 y una sonda de 50 para hacer VM. Y esta de la marca Elex que utiliza una sonda de 40 MHz. Tenemos que saber cómo se realiza la VM, cuál es el procedimiento para realizar este examen.
Entonces, necesariamente tenemos que tener al paciente en decúbito supino. Seguidamente le vamos a colocar un anestésico tópico para después ponerle una copa, ¿ya? Estas copas las hay de diferentes materiales, las hay de plástico, las hay de acrílico y las hay de silicón, como en este caso. Acá al paciente le hemos colocado una sonda de silicón y vemos lo importante de que la base de esta copa es bastante amplia. Tal es así que va a reposar a nivel de la esclera, muy lejos del limbo, y de esa manera no vamos a ocasionar alguna alteración a nivel del segmento anterior. Entonces, una vez que hemos colocado la sonda, nosotros procedemos a llenar la copa. Una vez que hemos colocado la copa, procedemos a llenar la copa con un medio líquido. Y este medio líquido puede ser suero fisiológico, puede ser metilcelulosa, pero nosotros en el servicio lo hacemos con agua de beber, agua para tomar, y no hemos tenido ningún problema. Pero también lo podemos hacer con el paciente en posición vertical, pero para eso necesitamos un dispositivo. Este dispositivo se llama ClearScan. Este es un dispositivo que tiene una base de goma y tiene un reservorio de plástico bastante transparente, bastante fino, el cual tiene que ser también previamente llenado con un medio líquido. Y después de eso lo acoplamos al extremo distal de la sonda. La desventaja de este dispositivo es que lo tenemos que apoyar directamente sobre la superficie del ojo, y al ejercer mucha presión podemos deformar las estructuras que se encuentran en esta parte del ojito. Por lo tanto, la VM es un método no invasivo, es un método, si bien es cierto, de contacto, es un método en donde necesitamos de todas maneras la colaboración del paciente, porque es un estudio dinámico. Nosotros en el momento de hacer el examen vamos a decirle al paciente que mueva el ojo en diferentes direcciones para evaluar alguna cosa que querramos examinar. Tiene una buena relación costo-beneficio en comparación con la tomografía del segmento anterior. Y estas son las imágenes que nosotros obtenemos con nuestro equipo, con una sonda de 25 y con una sonda de 50 MHz. La sonda de 25 MHz tiene una resolución de 70 micras, y su principal ventaja va a ser que su profundidad de penetración va a llegar hasta los 13 milímetros, de tal forma que nosotros vamos a poder evaluar el vítreo anterior. La sonda de 50 MHz, por el contrario, su resolución es mayor, va a llegar a una resolución de 35 micras, pero su desventaja es su profundidad de penetración, va a llegar solamente hasta los 7 milímetros. Y esto es importante conocer. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que yo quiero estudiar, voy a utilizar una u otra sonda. Por ejemplo, si yo quiero estudiar cápsula posterior, escogeré una sonda de 25 MHz, pero si yo quiero evaluar el ángulo camerular, será mejor utilizar una sonda de 50 MHz. Entonces, una vez que tenemos las imágenes, nosotros tenemos que hacer una evaluación de estas imágenes. Tenemos que evaluar, ya sea en forma cualitativa, cada una de las estructuras que se encuentran en esta parte del ojito. En lo que va al cristalino, nosotros tenemos que, o vamos a ver que tanto la cápsula anterior como la cápsula posterior presentan una hiperreflectividad. La cápsula anterior presenta una convexidad anterior, mientras que la posterior una concavidad anterior. Y entre ellos se encuentra un espacio anecogénico, un espacio silente, siempre y cuando el cristalino sea transparente. Pero a medida que este cristalino se va opacificando, a medida que va apareciendo en la catarata, esta ecogenicidad también va cambiando, va aumentando. En el año 2006, el doctor Chan hizo un análisis acerca de la posición del cristalino. Y él encontró que el cristalino no está perfectamente centrado. Él encuentra un descentramiento de 0.25 milímetros hacia el sector temporal superior. Pero también encuentra que tiene un grado de inclinación que no está perpendicular a la superficie del ojo, sino que está inclinado en 2.85 grados hacia temporal inferior. Y eso es muy importante saberlo, porque en la actualidad hay equipos que ven este grado de inclinación, como por ejemplo el IOL Master. Y seguramente en un futuro esta inclinación va a
va a tomarse en cuenta para el cálculo del lente intraocular. En cuanto al examen cuantitativo, nosotros también podemos medir cada una de las estructuras que se encuentran en el segmento anterior. Podemos medir el espesor de la córnea, la cámara anterior. A nivel del ángulo camerular existen muchas medidas que seguramente lo van a ver en el capítulo de glaucoma. Podemos medir la distancia ángulo a ángulo, la distancia surco a surco. Podemos medir el cristalino en sus ejes antero-posterior o transversal, ya sea este vertical u horizontal. Debemos mencionar que todas estas medidas con nuestro equipo lo hacemos de forma manual. Existen equipos que también lo hacen de forma semiautomática. Me voy a detener un poquito acá porque es así como nosotros vemos una catarata con la VM. Vemos al cristalino en toda su extensión, vemos la cápsula anterior, vemos la cápsula posterior, vemos el ecuador del cristalino y también podemos ver su interior. Vamos a ver que esta catarata no se opacifica homogéneamente. En este caso va a haber un predominio de su opacificación a nivel cortical. A nivel del núcleo todavía no. Pero también podemos reconocer estructuras como el cuerpo ciliar que se encuentra en este sector. Podemos reconocer el surco ciliar que estaría entre el cuerpo ciliar y la raíz del iris. Este espacio entre el cuerpo ciliar y el ecuador del cristalino corresponde a la ubicación de la zónula. Si bien es cierto, son a veces poco visibles, estas pueden verse mejor en casos de que se impregnen. ¿Y de qué se puede impregnar esas zónulas para ser más visibles? Se pueden impregnar de material pseudoexfoliativo, se puede impregnar de células inflamatorias, se puede impregnar de células sanguíneas. También es importante que vean el tejido iridiano, vean su disposición, su dirección, y vemos que su dirección es casi horizontal y está a la altura más o menos de la cápsula anterior. Eso va a ser muy importante para que después o más adelante veamos qué es lo que pasa en algunos casos. Ahora sí, vamos a entrar a la segunda parte del por qué solicitarla. El mensaje acá tiene que quedar claro. No todos los pacientes con catarata ameritan una VM, ¿ya? ¿De qué va a depender eso? Ya hemos visto en la segunda diapositiva o tercera diapositiva, de que depende mucho de mi evaluación clínica. Cuando yo no pueda evaluar todas las estructuras del segmento anterior, solicitaré este examen. A continuación vamos a hablar de 4 situaciones relacionadas al cristalino en donde la VM nos es de mucha ayuda. Vamos a hablar de por qué solicitarla en la catarata blanca, vamos a hablar de por qué solicitarla en la catarata traumática, por qué solicitarla en los casos de afasia y por qué solicitarla en los casos de pseudofagia. Empecemos con la catarata blanca. Cuando tenemos una catarata blanca y llega al servicio, básicamente yo tengo que evaluar 2 cosas. Su intumescencia y el efecto facomórfico. En cuanto a la intumescencia, una catarata intumescente es una catarata hipertensa, ¿ya? El término intumescente significa algo que va creciendo, algo que va aumentando en su tamaño y que va desplazando las paredes que la contienen. Entonces, ¿por qué es importante reconocer este tipo de cataratas? Porque la complicación más temida durante el acto quirúrgico es que la cápsula rexis se vaya a la periferia y tengamos el signo de la bandera argentina. Entonces, nosotros con la VM podemos reconocer este tipo de cataratas. Vemos que son cataratas casi esféricas, cataratas que ocupan parte de la cámara anterior, cataratas que desplazan, miren ustedes, el tejido iridiano hacia adelante, llegando incluso a cerrar el ángulo. Internamente también podemos evaluar este tipo de cataratas. Vemos aquellos espacios anecogénicos o hipoecogénicos que van a corresponder a las lagunas de licuefacción, que van a ser las responsables del aumento de la presión intralenticular. En el año 2008, el doctor Virgilio Centurión hace una clasificación de las cataratas blancas y él las divide en 2. Cataratas blancas normotensas y cataratas blancas intumescentes. Él nos da unos datos numéricos y nos dice
que un espesor del cristalino en su eje anteroposterior mayor a 5.36, una cámara anterior menor a 2 milímetros, un ángulo camerular menor a 45 milímetros y una forma del cristalino esferiforme son altamente sugestivos de intumescencia. Pero tenemos que hacer una observación, porque este trabajo fue hecho con un equipo óptico, fue hecho con el Pentacam. Y ustedes saben que el Pentacam tiene una cámara rotatoria, la cámara de Scheimpflug. Esta cámara lo que nos da son imágenes más planas de lo normal. Entonces, como ustedes ven acá, el cristalino no se ve en su totalidad. No se ve el polo posterior, no se ve el ecuador del cristalino. Y para poder ver todo esto han necesitado o han tenido que dilatarle al paciente, ¿no? Dilatarlo al paciente en una cámara estrecha. Igualmente, a nivel del ángulo, vemos que ese brillo no nos deja evaluar adecuadamente ese ángulo. Para saber, ahora vamos a pasar al efecto, acá se me pasó, ya. Vamos a hablar ahora acerca del efecto facomórfico. Entonces, acá debe haber otra diapositiva, pero no sé qué ha pasado. Miren, después hablamos del otro. Existen trabajos de investigación en donde hacen estudios acerca de las medidas de la cámara anterior con diferentes equipos, ¿ya? Hacen estudios con el OCT de segmento anterior, hacen estudios con el Pentacam y hacen estudios con el VM. De todos ellos, ven que con el Pentacam son los que obtienen menores resultados, o sea, medidas más bajas, ¿ya? Entonces, yo creo que esta es una buena idea para aquellos que quieran realizar un trabajo de investigación, poder hacer el trabajo de VM en cataratas intumescentes para ver en realidad cuáles son aquellas medidas o aquellos datos que nos sugieran intumescencia. Entonces vamos a hablar acerca ahora del efecto facomórfico. Y para hablar del efecto facomórfico tenemos que tener un concepto bien claro. Tenemos que saber qué es el bol del cristalino. Y para eso en el año 2010 el doctor Monisha Nonpure lo describió por primera vez y él lo define como aquella distancia perpendicular desde el polo anterior del cristalino hasta una línea trazada horizontal que une los dos espolones esclerales. Este es el bol del cristalino. ¿Y por qué es importante el bol del cristalino? Porque es un factor de riesgo para el cierre del ángulo. Entonces, aquellos pacientes que tenían un bol del cristalino mayor a 667 micras tenían mayor riesgo de cierre angular. Pero para determinar el efecto facomórfico, nosotros tenemos que relacionar este bol del cristalino con otra medida, con la cámara anterior. Y para eso vamos a trazar otra línea, desde el endotelio hasta la línea horizontal. Y vamos a ver que si esta medida del bol del cristalino es más del 33% o más de un tercio de este valor, vamos a estar frente a un mecanismo de cierre angular inducido por el cristalino, aun sea este transparente. Este es el estudio que les decía, en donde hacen una comparación de la cámara anterior, de las medidas de la cámara anterior, con 3 equipos diferentes. El OCT de segmento anterior, el Visante, con el Pentacam y con la VM, ¿ya? Y en cuanto a la cámara anterior, los valores con el Pentacam son menores que la VM y con el OCT. ¿Ya? Si bien es cierto, este es un estudio hecho en pacientes con ICL, sería bueno hacerlo con cataratas intumescentes. En cuanto a la catarata traumática, ¿por qué solicitarla en la catarata traumática? Básicamente para evaluar 3 cosas. Para evaluar la posición del cristalino, para evaluar la zónula y para evaluar la integridad de la cápsula. Hablemos de la posición del cristalino. ¿Qué alteraciones del cristalino puede ocurrir? 2 cosas. O bien este cristalino está subluxado o está subluxado, ¿ya? Si está luxado, puede estar luxado a cámara anterior, como vemos en esta imagen, un cristalino cataratoso en cámara anterior. Si bien esto lo podemos identificar con la lámpara de hendidura,
muchas veces el edema que se produce asociado a un cristalino transparente puede ser difícil reconocer esta situación. La otra opción es que el cristalino se luxe a cavidad vítrea. Entonces ahí es la ecografía del segmento posterior la que nos va a ayudar a identificar. Puede existir una tercera opción. No lo encontramos ni en cámara anterior ni en cavidad vítrea, entonces tenemos que pensar de que este cristalino probablemente haya sido expulsado en el momento del trauma. De las tres opciones, la más frecuente es encontrarlo a nivel de cavidad vítrea. En cuanto a la subluxación, tenemos que decir o tenemos que ver estas dos situaciones. Que el cristalino esté subluxado, pero que mantenga esa posición horizontal, o que el cristalino esté subluxado, pero que esté inclinado hacia cavidad vítrea. ¿Y por qué es importante evaluar esto? Porque esta dirección nos va a ayudar a evaluar la zónula. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver en esta primera imagen, que donde el cristalino subluxado mantiene esa dirección. ¿Qué quiere decir eso? Que las fibras zonulares, que si bien no se ven muy bien acá en la imagen, todavía son suficientes como para mantener el cristalino en esa dirección. Si bien hay una pérdida de fibras zonulares, pero estas aún son suficientes. Pero en este caso ya no. En este caso las fibras zonulares, ya la ruptura es mucho mayor, ya no es suficiente y el cristalino se está hundiendo, ¿ya? Se está yéndose a la cavidad vítrea. Pero no solamente podemos evaluar con la VM la zónula, sino también las lesiones que producen este cristalino en las estructuras vecinas, ¿no? Esta subluxación puede producir daño a nivel de la retina periférica, daño a nivel del cuerpo ciliar o daño incluso a nivel del ángulo camerular. Y en este espacio que deja puede dar incluso pase al vítreo hacia cámara anterior. En cuanto a la ruptura de la cápsula, el cristalino también nos ayuda a determinar en qué lugar está la ruptura, como por ejemplo en esta imagen en donde vemos la zona de la ruptura incluso con pérdida de material cristaliniano hacia la cámara anterior. O en este caso de acá, en donde hay una ruptura de la cápsula posterior e igual el contenido del cristalino está yéndose a cavidad vítrea. Pero no siempre eso va a ser tan fácil de reconocerlo. Entonces hay algunas situaciones en donde va a ser difícil y nosotros tenemos que apoyarnos en algunos datos indirectos que nos permitan sospechar la presencia de una ruptura capsular. Por ejemplo, en este caso, acá vemos nosotros la cápsula posterior, pero ya en este sector hay presencia de opacidades que no nos permiten definirla. Entonces, la presencia de estas opacidades y este iris abombado y incurvado nos deben hacer sospechar la presencia de una ruptura. Estas opacidades pueden corresponder a material cristaliniano que está saliendo y acá el tejido iridiano está conteniendo esa salida. O en este otro caso, en donde una catarata traumática vemos el núcleo de este cristalino que está en contacto directo con la cápsula posterior. Entonces, en este caso, yo no voy a poder decir si existe ruptura o no existe ruptura, pero la recomendación es, si nosotros vemos una irregularidad de la cápsula posterior, si vemos distorsiones de la cápsula posterior o discontinuidad en su reflectividad, debemos sospechar en una posible ruptura o ante la presencia de un desgarro. Aún así, la precisión diagnóstica de la ruptura de cápsula posterior por VM llega hasta un 86%. Obviamente en manos entrenadas. En los casos de afaquia, ¿por qué es importante solicitarle en los casos de afaquia? Básicamente, si nosotros queremos colocar un lente intraocular o hacer un implante secundario de lente intraocular, tenemos que evaluar si el soporte capsular es adecuado. Entonces, tenemos que evaluar el remanente capsular y tenemos que ver si ese surco ciliar se encuentra libre. En cuanto al remanente capsular, ese remanente capsular nosotros lo vemos como un eco lineal hiperreflectivo que está paralelo, se ubica paralelo al tejido iridiano. Entonces nosotros tenemos que evaluar si es que está presente y en qué sectores está presente. También tenemos que evaluar su extensión, hasta dónde llega en relación al iris. Por ejemplo, en este caso tenemos un remanente capsular que llega más o menos hasta el tercio interno del iris.
y que también está presente en el lado opuesto. En este caso tenemos un remanente capsular que llega un poquito más allá, ¿no? Cerca al reborde iridiano. Pero hay situaciones en donde existe remanente capsular, pero este está pegado a la cara posterior del iris. En ese caso se forman sinequias iridocapsulares. Obviamente también tenemos que evaluar en esos pacientes con afasia la presencia de vitrio en cámara anterior, y si es que por ahí está a nivel de, sobre todo del surco, la presencia de restos cristalinianos. Entonces, en cuanto al surco ciliar, debemos ver si es que este está libre o no está libre, ¿no? En este caso tenemos acá el cuerpo ciliar, el surco ciliar que estaría entre el cuerpo ciliar y la raíz del iris, y vemos que este está libre, y también hay una indemnidad o la presencia en toda la extensión de este remanente capsular. O en estos casos en donde no se observa el surco ciliar por la presencia de las sinequias iridocapsulares. En casos de pseudofagia, la UVM es una excelente herramienta para evaluar la posición del lente intraocular. Entonces tenemos que ver la posición. El lugar ideal de un lente intraocular es a nivel del saco capsular, ¿ya? Entonces, cualquier alteración en su posición, como un descentramiento o una anteriorización o un retroceso de este lente, nos va a ocasionar sorpresas refractivas. En este caso, vamos a analizar esta imagen. Estas líneas hiperreflectivas corresponden tanto a la superficie anterior como a la superficie posterior del lente intraocular, o sea, de la óptica. Y las ápticas se van a ver como puntos hiperreflectivos en los extremos. Pero hay algo que llama la atención en este lente. Si bien es cierto, está perfectamente ubicado en el saco, llama la atención su proximidad al iris. ¿Ya? Entonces, a los que tal vez ya tenemos cierta experiencia en UVMs en caso de lentes intraoculares, nosotros podemos decir que este lente aparentemente se encuentra en surco, pero no es así, está en saco. Entonces la UVM nos va a ayudar a dar una explicación de por qué esta anteriorización de este lente. Y la respuesta va a estar a nivel del cuerpo ciliar. Nosotros vemos acá un cuerpo ciliar que está rotado hacia adelante, hay un colapso del surco ciliar, no se ve el surco ciliar, incluso el ángulo acá va a estar cerrado, así como acá también vemos en este sector, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la distancia normal que debe haber entre el iris y la óptica del lente? Según este trabajo realizado en Cuba, en lentes con posición en el saco, la distancia que debe haber entre el iris y la óptica debe ser en promedio de 740 micras. Y si está ubicado en el surco, debe ser de 630 micras. Es importante esto, ¿por qué? Porque ese roce continuo del iris con el lente puede provocar la liberación de pigmento, puede provocar una inflamación crónica, incluso la formación de sinequias. Pero este es otro caso en donde vemos un lente subluxado a cavidad vítrea. Este es el caso de un paciente posoperado de catarata, en donde hubo una complicación, se rompió la cápsula y colocaron el lente a nivel del surco. Entonces ahí el soporte capsular no fue el adecuado y este lente está subluxándose hacia la cavidad vítrea, ¿verdad? Y vemos acá la óptica. Esta óptica que en algunos casos, de acuerdo al material del lente, ocasiona reverberancia hacia la parte posterior y no nos permite evaluar si hay soporte capsular o no, o si hay presencia de remanente capsular por este sector. Igual tenemos que evaluar la áptica. Vemos hasta dónde llega esta áptica, está llegando casi a la retina periférica y puede estar ocasionando lesión. En el otro lado, si bien es cierto, no se ve la óptica, pero de algún lugar todavía se está atrapándose, se está agarrándose esa áptica, ¿no? Probablemente esté encarcerada a nivel del tejido iridiano. Acá también vemos remanente capsular, pero que está, digamos, con presencia de material cristaliniano en este sector. También podemos evaluar los lentes fijados a esclera con el UVM, ¿no? Nosotros podemos ver si este lente fijado a esclera está inclinado, si está descentrado. Estos son dos trabajos de investigación, este realizado en Brasil y este en México, en donde lo que me llama la atención es de que, si bien es cierto el objetivo de los lentes fijados a esclera es colocarlos en el surco, pero ellos se encuentran que solamente un 15% de las ápticas se encontraban en el surco.
En este otro trabajo realizado en México, ese porcentaje ya es mucho mayor. Encontraron casi un 45% de las ápticas ubicadas en el surco. Entonces, esto también es otra idea de trabajo de investigación para aquellos que quieran realizar. Quiero terminar mi charla presentándoles un caso clínico bastante corto que resume la importancia tanto de la ecografía como de la UVE. Esta es una paciente mujer de 64 años, referida por catarata complicada de otra institución y tiene como antecedente haber sido operada de vitrectomía del ojo derecho por un desgarro retinal. Tiene una agudeza visual en ese ojo de movimiento de manos y una presión normal de 13. Entonces, esta es la imagen en la lámpara de hendidura de la paciente. Vemos un ojo aparentemente tranquilo, una córnea clara, y lo único positivo es la catarata, ¿no? Una catarata blanca. Entonces, nos los envían como catarata hipermadura, posoperada de BPP en ese ojito, y le solicitan sus exámenes prequirúrgicos, su ecobiometría para que la puedan operar. Y esta es la ecografía. Y en la ecografía encontramos una primera sorpresa. Encontramos una opacidad oval que a primera vista sorprende y a mí me hace pensar que es un cristalino. Pero, ¿y qué era lo que estaba adelante? Entonces, le hacemos la VM y vemos la segunda sorpresa, la ruptura de la cápsula posterior y que lo que había caído abajo era el núcleo del cristalino, ¿no? Probablemente esto durante la cirugía de la vitrectomía. Bueno, eso es todo lo que les había traído. Espero les haya gustado la charla. Muchas gracias. Muy bien, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? Sí, se Sí, escucha, doctor, Pepe. Sí, ¿me sí, escucha? sí, se Sí, escucha. muy bien, Pablo, excelente tu charla, de verdad me gustó muchísimo, ¿ah? Me gustaron las imágenes, todo perfecto. Jorge, Sí, hay sí, en que, verdad ha estado muy buena, de verdad, justo era como queríamos que se sí, explique el sí, VM y cómo, y para qué se debe pedir y cuándo solicitar. Creo que con esto ha quedado bien claro cuándo uno debería pedir, solicitar este tipo de exámenes, ¿no? Te totalmente de felicito, acuerdo. Pablo, por tu charla. Ha estado muy Gracias, buena doctor. charla, bien Muchas gracias. explicado y bien conciso y preciso como debe ser, ¿no? Gracias, doctor. Este, eh, pasaremos ahorita primero, antes de las preguntas, Pedro. Disculpe, yo había preparado dos preguntitas, no sé si las podemos analizar. Y Claro, ya, claro, sí. creo que Pedro las tiene, ¿no? Pedro, Y vamos a compartir un link para que la resuelva. Ya. Le damos un rato y también que nos den algunos datos no se te escucha adicionales. bien, Pedro. No se te escuchó. ¿Me escuchan o no? ¿Me ¿Aló? escuchaste, Pepe? No. Sí, sí, Pedro. Sí, vamos a compartir el link. No sé si me escucharon. Sí, Pedro. Ok. Ah, Pedro, ya, tus datos ahí, por favor. Todos los asistentes. Tienen que llenarlo todos, porque es para tener sus datos cómo se va a figurar en su certificado cuando lo soliciten. Y de paso se va a tomar lista, ¿no? Ahí está el link, por favor, en la parte de chat. Opa, nos botaron, ¿ah? Ups. Hay que llenarlo. Ahí está el link.
Qué bonita imagen, ¿no? ¿Y cómo se regresa después al...? Eh, qué bonita la otra imagen. Está lindo, ¿no? Mira. Ya. Buenas imágenes, ¿ah? ¿Y cómo regresamos otra De vez? ¿Ya post-texto. regresaste a la pantalla? Sí, sí, te manda otra, te manda a un documento de Google. Sí, no, ya, sí, de ahí. Ya estás en la... Sí, sí, no sé si ya respondieron todos o no. No sé. Estás en la... no, no, ¿cómo entramos otra vez a la... Vamos a regresar a la... no sé. Ah, ya está. Ujú. Sí. Sigan respondiendo nomás y yo voy a ver cuántos respondieron, compartimos eso, pero los que no han podido votar, sigan votando. Ok. Envíen otra vez el link nuevamente, pero está ahí arriba, nada más arriba está el doctor Jaiskel Falcón Martínez. Envíen nuevamente, pero más arriba está el link. Hay que entrar nomás. Ya lo acabo de poner de nuevo. ¿O enviarlo poder otra vez? Ya, ponlo. Sí, mejor. Bueno, bueno, hay que ver, Tenemos seguir conversando. un momento más para hacer las preguntas, ¿les parece, Jorge? No, claro, hay que siga respondiendo, va a demorar un poco más. Hay que ver algunas preguntas que han hecho en el chat o algunos comentarios, en todo caso, hasta que termine de llenar todos, ¿no? Ya. Ahí Abel hizo una pregunta al inicio. Hay una pregunta que lanzó Abel Flores. Sí. Acá responde sobre, o refiere, imagino, es a la charla que dio Rosario, sobre algún comentario respecto a la diferencia de patologías de polo posterior reportadas en el estudio del doctor de la Torre y de los otros autores. Claro, doctor. Sí. Disculpa. Rosario, no te preocupes. Sí. Sí, lo que pasa es que en la mayoría de estudios que mostré, bueno, independientemente del lugar donde fueron hechos, porque la mayoría fue realizado en la India o en África, se ve que consideraron a las cataratas traumáticas y no traumáticas. Y también se consideraron casi en todas las edades, o sea, desde el primer hasta los 80 años. En cambio, el estudio del doctor de la Torre solo se consideró a los pacientes mayores de 46 años que tenían cataratas seniles. Este más bien podría compararse, o sea, podría ser muy similar al estudio son muy diferentes en África y en América, ¿no? Y por lo tanto se ve esas dos diferencias en cuanto a la incidencia de las patologías en el segmento posterior. Pero definitivamente en todos los estudios que se han reportado, sea cualquier tipo, cualquier edad, o sea catarata traumática o no, siempre se ha demostrado que hay una incidencia significativa en la patología en el segmento posterior. Entonces se va a recomendar de igual manera la realización de la ecografía en todos estos casos. Hay que Otra hacer una cosa que yo pregunta. quería añadir es de que, disculpe, doctor, quería añadir de que en los otros trabajos, en la mayoría de los otros trabajos utilizan la sonda de 10 MHz. Nosotros en la institución tenemos esa gran ventaja de que utilizamos la sonda de 20 MHz y es una gran ayuda para evaluar patología macular. Entonces, ahí también está la diferencia, ¿no? Paulo, Claro, y la pregunta, ¿puedo preguntar? justo, Sí, yo creo que también, como dice Pablo, como dice Rosario, es importante tener ambas ondas, ¿no? Pero esta es una situación diferente, ¿no? Ya sabemos que nosotros estamos en un hospital que tiene todo en el INO, ¿no? Pero la gente que está en provincia, todo, ¿qué aconsejas, no? Por ejemplo, en caso que no puedan tener VM, y solamente cuentan con una sonda de 10 y con la sonda de 8 quizá para ver la parte de lo que es biometrías o una regla nomás. ¿Qué consejos se les puede dar a estos médicos que trabajan en provincia, no? Pero que sí tiene ecógrafo y con una sonda de Tienen 10. ecógrafo, por lo menos tienen la de 10.
Claro, con la sonda de 10 es una gran ayuda para nosotros. Personalmente yo tampoco en mi práctica privada tengo la sonda de 20, pero sí me ayudo, digamos, y trato de ver aquellas irregularidades, ¿no? Sobre todo de la superficie macular. No, no es tan fina, pero sí me ayuda. Ahora, para hacer VM también yo puedo colocar una copa y hacer inmersión y colocar la sonda de 10 y puedo más o menos hacer foco a nivel del segmento anterior y la sonda de 10 también me puede ayudar. No me va a dar la resolución de la sonda de VM de 25, pero sí me va a poder orientar, digamos, muy bien acerca de alguna patología que pueda encontrar acá en este sector del ojito, ¿no? Así es, Paulo, Pablo, ¿qué eso consideras? tienes toda la razón. Yo me acuerdo que en la época que hacía el felo con Mario, pues no teníamos la sonda no teníamos sondas de VM, y por lo menos hacíamos con la de 10, hacíamos grandes, grandes esfuerzos para ver patología a nivel de la parte anterior, ¿no? Entonces es importante eso también para los de provincia que no cuentan con toda la patología, por eso es cuestión de que puedan ir practicando, pues, ¿no? Ah, No sé si tienen, vamos a ver otras preguntas Pero, más. Pepe, quiero hacer una... O sea, Pablo, Sí, quiero... sí, claro. Si Pablo consideras... bueno, estamos nosotros en el INO, obviamente, ¿no? ¿Tú consideras que todo paciente en el preoperatorio de catarata se le solicite ecografía? O sea, independientemente de la dureza o la opacidad de medios, ¿consideras que debería pedir? sí, yo considero que sí, doctor, porque hemos encontrado casos, sobre todo sorpresas, en aquellos pacientes que supuestamente tienen una catarata grado 1, grado 2, hemos encontrado adherencias que usted sabe que la ecografía es un estudio dinámico. Entonces, cuando en la ecografía nosotros encontramos una adherencia, lo que hacemos en ese momento es hacer mover los ojos en el paciente. Entonces, al hacer mover nosotros podemos ver si esa adherencia está ocasionando tracción o no de la retina. Entonces, son cosas que tal vez en un fondo de ojo, al ser un examen estático, no lo vamos a poder ver, ¿no? Pero en la ecografía sí. Yo considero que tampoco me arriesgaría. La doctora ha presentado la evidencia de que esas patologías que se encuentran, si bien es cierto, van desde un 6 hasta un 70%, no me arriesgaría a no pedirle una ecografía a este tipo de pacientes. Pero presentó varios en cataratas duras, ¿ah? Pero sí, no, obviamente eso ha sido una pelea en el hospital, ¿no? Sí, sí, Nosotros siempre hemos pedido que se solicite todo 100%, ¿no? Pero obviamente por cuestiones de que no se dan abasto, entonces se sobrecarga mucho el servicio, ¿no? Pero sí, en realidad yo también considero que debería pedirse a todos los sí, pacientes, ¿no? no, sí. Sobre todo hemos encontrado bastante patología macular, ¿no? Sí, no hay Eso es lo sorpresas, que... definitivamente sí. De hecho, he tenido sorpresas a pacientes. Y encima había sido evaluado por retinólogo previamente, ¿ah? Y la ecografía llegó después, ¿ah? Y encontraron cosas o sea, que no sé, que no las puedo ver el retinólogo. Claro. La doctora Tomijama está levantando la mano, Pepe. Sí, la doctora Tomijama levantó la mano, después de dar a ver, Sí, estoy... no. Puede activar el micro. Sí, estoy en el micro, por favor, porque yo no puedo acá. Malena misma puede activar, ¿no? Ella misma lo puede activar. Ya está. Sí, ¿Me Malena. escucha? Sí, Sí, sí. ahora sí. No creo que me vean porque tengo un problema con la cámara. Doctora, buenas noches. Claro, Buenas Malena, noches. bueno, No, ¿qué tal? debe ser una llamada fantasma. Pero no puedo, encima se me ha ido hasta la voz. Bueno, igualmente yo concuerdo con felicitaciones, Pablo, la charla ha estado súper clara. Gracias, Eh, doctor. igualmente la revisión de la doctora también me parece bastante completa. Y definitivamente, como dice el doctor Ruiz, siempre ha sido una pelea el saber si es que todos los casos de catarata deberían o no pasar por el servicio. Y definitivamente, a pesar de la gran carga que pudiera eventualmente haber, yo concuerdo en que sí deberíamos de tenerlo. ¿Por qué? O sea, nosotros somos un hospital, o sea, somos una institución de tercer nivel, que Dios gracias contamos con todas las herramientas posibles para tener un buen estudio del paciente. Más aún con la cantidad de cosas que a la actualidad se ven de casos médico-legales.
que podría eventualmente, como dice Pablo, muchas veces hemos visto cataratas aparentemente normales, o como dice Jorge, evaluadas inclusive por retinólogos, que a veces se puede pasar alguna cosa que está en la periferia, porque a veces no todo el mundo lo dilata bien o no todo el mundo lo intenta eventualmente. Y hay cosas que definitivamente al ojo se pueden escapar, pero que sí es importante hacer una evaluación, yo creo, exhaustiva, debido a que, como digo, ¿no? Estamos en una institución de tercer nivel que, a Dios gracias, contamos con las herramientas que cualquier otro hospital fuera de este país lo quisiera tener. Y yo creo que es obligación nuestra tener una buena evaluación de los pacientes. Definitivamente es un problema médico-legal que se puede uno evitar si tenemos un caso bien documentado. Y definitivamente, ¿no? Yo creo que, como digo, a pesar de repente de la alta carga que se pueda tener, es importante y amerita hacer los exámenes. Igualmente, el estudio que se hizo con la doctora Melissa González, de la sonda de 20 MHz, fue porque también la sonda de 20 MHz es una herramienta útil cuando hay medios opacos. Tiene muy buena correlación y definitivamente es entrenar el ojo, ¿no? Es hacer una serie de exámenes. Mientras más exámenes haces y mientras más normalidad puedas ver, inmediatamente te puedes dar cuenta de lo anormal que puede haber en una ecografía. Entonces sí es importante poder tener esa herramienta también para poder documentar mejor un caso. Como dice Pablo, no todo el mundo, ni en Lima o fuera de Lima, cuenta con una sonda de 20 MHz, también obviamente por el costo que puede implicar el tener una de ellas. Pero si entrenamos, si nos entrenamos a ver la zona de mácula, pues en el corte temporal, vamos a poder detectar irregularidades que nos pueden dar una información que le va a ser útil al cirujano, definitivamente. De 10. Con sonda de 10 incluso. Excelente, doctora. Hay varias preguntas ahora. Hay una que, bueno, voy a ver que yo la he hecho y después ya, después sigues, Pepe, tú con la que sí. Que es en el caso que presentaste esa VM con el lente que estaba pegado al iris. Entonces yo puse ahí que podría ser también un lente de 3 piezas que está puesto en saco, pero volteado, ¿no? Porque porque eso tiene una angulación de 10 grados, 5 a 10 grados, y eso puede dar también ese tipo de imagen, ¿no? Claro, obviamente con la parte de la aplicación del cuerpo ciliar, ¿no? Pero sí puede aproximar mucho Y podría confundirse, doctor. Sí, también revisé qué tipo de lente era en la historia, y era un lente de una pieza, ¿no? Plegada. El PPI. Sí, mira, acá hay un comentario que hace Pedro Muro, y es un comentario válido también, ¿no? Al respecto de que este es un estudio que es dinámico, ¿no? Entonces, él le aconseja si se puede acompañar al informe una grabación del examen, ¿no? ¿Qué tan factible es hacer eso? Justamente estabas mencionando hace un momento sobre la posibilidad de ver adherencias vitroretinales que van hacia la retina periférica, ¿no? Y muchas veces cuando uno busca la literatura sobre esta correlación que hay entre la parte ecográfica y la parte del examen clínico, ¿no? Lo que hacemos en ecografía a veces encontramos desgarros que cuando lo mandamos al retinólogo ellos no los encuentran, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es factible hacer esto? De poder dar las imágenes en video para que sea un mejor estudio para el paciente, ¿no? Sí lo podemos hacer, doctor, sí se puede dar, ¿no? Podemos grabarlo en un CD, podemos grabarlo en un USB. Obviamente eso incrementa los costos de... Claro, pero sí se puede. Nosotros, cada vez que obtenemos una imagen, no es que solamente grabamos la foto, también grabamos un pequeño video, y ese video lo tenemos ahí en el equipo y lo podemos incluso en cualquier momento poder sacarlo, ¿no? O sea, sí se puede, sí lo podemos hacer. Perfecto. Fernando, tú, Jorge, por favor. Sí, intercalamos uno con uno. Fernando Silva pregunta, ¿podrían compartir sus experiencias en el uso de la copa para VM y el ClearScan en relación a la facilidad de uso, claridad de imagen, costos? Como les había dicho, una opción es la copa,
La copa existen de diferentes materiales. Ya les he dicho que existen de plástico, existen de acrílico, y las más cómodas son las de VM, ¿no? Es las que tal vez menos molestias causa al paciente. Entonces, particularmente yo utilizo bastante las copas, no el ClearScan. El ClearScan número uno, que es costoso, no es barato, cuesta, si no me equivoco, entre 10 y 15 dólares, y que al momento de hacer el examen tengo que aplicar cierta presión, o sea, lo voy a colocar sobre la superficie del ojo. Entonces, al hacer cierta presión, puedo, de alguna manera, alterar las medidas de la cámara anterior, incluso del ángulo camerular, ¿no? En algunas oportunidades sí las he utilizado, pero no siempre, ¿no? Son casos así en niños, por ejemplo. En niños he tenido la posibilidad de utilizar la sonda de ClearScan, pero también es un equipo que lo usas y lo tienes que desechar, lo tienes que descartar, ¿no? Entonces, lo utilizo poco, sinceramente. Más utilizo con mis copas de silicón, que son las que más me ayudan, ¿no? Ok. Acá hay una pregunta del doctor César Mendiola, que te pregunta en la VM si se puede usar como interfaz algún tipo de gel, en este caso metilcelulosa. Sí. La literatura refiere, ¿no? La literatura refiere y dice que se puede utilizar solución salina, suero fisiológico, se puede utilizar, e incluso agua destilada, se puede utilizar metilcelulosa. Nosotros en algunos casos, sobre todo en los niños, cuando hacemos la VM bajo anestesia general, no tenemos una copa que tenga, digamos, un diámetro como para esos niños, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿nosotros qué hacemos? Colocamos un blefaróstato y encima de la superficie colocamos gel. Y esa es la forma en cómo hacemos el examen en los niños, ¿no? Podemos utilizar cualquier medio que nos sirva para que el ultrasonido pueda transmitirse, ¿no? Puede ser cualquier líquido, no, menos aire. Menos aire, obvio. Claro. Jorge. Una pregunta de Vanessa, doctora Vanessa Valderrama, dice, en el glaucoma facolítico se supone que la cápsula está íntegra, ¿no? ¿Ha encontrado alguna zona de irregularidad o de disrupción? Ya. En realidad vemos poco, sería bueno que nos manden más para encontrar eso. Si bien es cierto, la resolución de la sonda de 50 es de 35 micras, podríamos por ahí averiguar o ver si es que hay alguna zona de disrupción, pero es bien difícil. O sea, por eso la recomendación es, si uno ve alguna irregularidad, alguna discontinuidad de la reflectividad tanto de la cápsula anterior o posterior, deberíamos sospechar en un desgarro sobre todo, ¿no? La literatura dice, desgarros menores de 1 milímetro son difíciles de verlos, o sea, son tan pequeños que no, con la sonda de VM no he podido identificar, ¿no? A veces hay signos indirectos que, por ejemplo, la presencia de celularidad en determinado sector que me pueden hacer sospechar la presencia de un desgarro, de una ruptura. O sea, y yo lo informo así, ¿no? Que podría corresponder a una zona de ruptura, pero no soy categórico afirmando de que sí hay un desgarro o una ruptura en ese sector. Ok, gracias. Otra pregunta, bueno, ya empezaron a apuntar los retinólogos ya. Acá la pregunta se subió, la pregunta de Pedro García, que nos expliques un poco tu experiencia en ecografía en postoperados de vitrectomía posterior con aceite de silicón y con sospecha de endoftalmitis. Wow. Sí. Ya que bravo. Ya de por sí evaluar a un paciente con aceite de silicón es difícil. Lo que nosotros hacemos es hacerle sentar al paciente, hacemos el examen con el paciente sentado y tenemos que inclinar la cabeza e incluso mover en diferentes posiciones para evaluar la parte inferior del ojito, ¿no? Y ahí tal vez podríamos medir el espesor de la pared, pero más descartar otras cosas, la presencia de tal vez, no sé, pues
otros hallazgos, o como las pseudomembranas que normalmente se presentan en un ojo que no ha sido vitrectomizado, es bien difícil verlo, ¿no? Puedo medir hasta tal vez la pared, pero en la parte inferior, pero más no he podido hacerlo. Muy difícil. Hay una pregunta de Exxon García. ¿Hasta cuántos grados puede ver la ecografía en retina periférica para ver desgarros? ¿No? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta dónde? Sí, mire, en realidad se puede ver hasta un poco más allá del ecuador del globo ocular, ¿no? A ver, hay algunos trabajos en donde evalúan la presencia de desgarros con VM. Entonces, cuando el desgarro está muy periférico, está muy adelante, podemos utilizar la VM para ver la presencia de desgarros. Pero entre la VM y la ecografía, pues hay un espacio que tal vez no sea tan fácil de poder verlo, ¿no? ¿Cuántos grados? No sabría decirle cuántos grados, pero sí más allá del Ecuador. Hay otra pregunta de Lucila León Estrella, ¿no? Pues más o menos hablan sobre lo que ya se respondió, sobre si podría utilizarse la mezcla de cloruro de sodio y gel, el que se usa para ecografía con sonda de 10 MHz, al usar los capuchones con la sonda de UM. No. La sonda de VM, la sonda de 50 sobre todo, es una sonda abierta. Entonces, nosotros no le podemos poner cualquier líquido a ese capuchón, a ese clear scan, no le podemos poner cualquier líquido, ¿no? Tiene que ser agua destilada en ese caso. ¿Por qué? Porque el cloruro o el gel tiene, digamos, algún material que puede calcificar, ¿no? El interior del equipo, ¿no? Puede dañar el equipo a la larga, ¿no? Pero no poner ni cloruro ni gel al clear scan. Agua destilada y... Aquí la pregunta de la doctora María Mirabal. ¿Qué experiencia o resultados han tenido en cuanto a los defectos refractivos generados por las diferentes posiciones del lío posterior al uso de VM? Imagino que la manipulación, en todo caso, ¿no? ¿Se referirá a eso? ¿No? Me imagino, sí. Lo que imagino es más que todo a la posición del lente, y no sé si ustedes nos pueden ayudar con eso, doctor Ruiz. Imagino que es las sorpresas refractivas encontradas cuando el lente no está en el saco. ¿A eso tal vez se refiere la pregunta? No, a mí me parece que de repente al manipular, pero al manipular, si un lente está en saco, obviamente no se va a mover, no va a pasar nada, ¿no? Si un lente está en surco, podría moverse un poco, ¿no? Me imagino que es a eso, ¿no? A ver, claro, a ver, ¿qué experiencia resultado tenía en cuanto a los defectos refractivos generados por las diferentes posiciones? En realidad no, como les decía, la copa tiene un diámetro bastante amplio en su base, tal que reposa en la esclera. Entonces, yo coloco la sonda, no toco la córnea, ¿no? Es una córnea que flota ahí, no toca, entonces no tiene por qué moverse tampoco el lío. Okay. Otra pregunta de Fernando Silva. Él dice, ¿no?, que la casa comercial recomienda usar agua destilada. Mencionaron que usan agua de botella. ¿Alguna marca en especial? ¿Alguna vez usaron agua de caño? No, pues no sea malo. Fernando. No, Fernando Silva es malo. No, utilizamos agua de beber, un agua ni alcalina, ni un agua, vamos a decir, isotónica, ¿no? Agua que no sea ni muy alcalina. Agua de los baños del Inca, creo que se No refiere. hemos tenido ninguna, no recuerdo la marca, no es Cielo, no recuerdo la marca de la caja o del botellón que tenemos en el servicio. Cajamarca usan agua. Agua de caño. No. Bueno, y después de alguna recomendación, después de hacer yo la VM, siempre le coloco una gotita de algún antibiótico, ¿no? La doctora Vicky Batos pregunta, en el síndrome pseudoexfoliativo, ¿alguna recomendación sobre el VM por la debilidad celular?
Sí, básicamente yo les decía que las fibras ondulares a veces, y en qué casos se va a hacer más visibles, en casos de que éstas se impregnen. Y una de las, de qué se puede impregnar es de material pseudoexfoliativo, y ahí es donde se va a ver más, ¿no? Es bien difícil cuantificar la pérdida de fibras ondulares, o sea, yo puedo decir si hay presencia o no hay presencia de fibras ondulares en el VM, pero de que cuánto se haya perdido, no podría cuantificar. Hay signos indirectos que me ayudan a decir que hay una pérdida porque veo que el cristalino en ese sector, en el ecuador, está, digamos, más incurvado y está un poquito más deprimido, ¿no? Pero que yo pueda cuantificar la pérdida es bien difícil. Es más un examen cualitativo de la evolución celular, ¿no? Respecto a la pregunta que hizo la doctora María Mirabal, tanto Waldo, Vanessa, hablan que es sobre la posición efectiva del lente, ¿no? Creo que esto es lo que se refieren. A la vez, Mirabal menciona que sí se refiere en cuanto al resultado refractivo de acuerdo a la ubicación del lente, si está en el sulcus sulcus o está en el saco sulcus. Definitivamente, hay sorpresas, ¿no? O sea, todas las fórmulas están diseñadas para ubicar el lente en el saco, ¿no? Entonces, si el lente nos va a quedar en el surco, o si este lente va a estar inclinado, va a estar una óptica en el surco y la otra en el saco, definitivamente va a haber sorpresas refractivas, ¿no? No solamente sorpresas, va a haber aberraciones, astigmatismo, o sea, no es que vaya a quedar igual, ¿no? O sea, sí va a haber sorpresas refractivas ahí. Yo, Pablo, te veía la pregunta al revés. ¿Cuántas veces hemos mandado la constatación de que nuestros lentes intraoculares están bien colocados? O sea, basta con únicamente verlo, tú dilatas al paciente y tú te das cuenta que el lente está ubicado en el saco, ¿no? Pero ¿cuántas veces hemos comprobado por VM que el lente realmente está en el saco? ¿Se ha hecho un estudio al respecto de esto? Yo puedo responderte, Ajá. yo puedo responder esa pregunta. Hicimos un trabajo con Sandra Lee, que no fue claro, no se hizo VM, ¿no? Pero solamente se dilató todos los pacientes postoperatorios de catarata de Faco, un grupo, no me acuerdo el número de pacientes, pero fue un gran número de pacientes, y se encontró que un gran número, o sea, un número importante, no estaba el lente, aparentemente el cirujano había puesto el lente en saco, no, estaba en surco, o estaba una áptica en surco y una áptica en saco. O sea, de lo que suponía que todos habían dicho que estaba en saco, no era así. O sea, habían quedado puestos. No me acuerdo el número exacto, ¿no? Pero sí era un número considerable, importante, ¿no? Obviamente, eso definitivamente va a dar resultados como que el paciente no va a ver como uno espera, ¿no? Definitivamente la posición efectiva del lente no es la que se pensó idealmente, ¿no? De hecho que sí, obviamente. Claro, en ese caso hubiera sido bueno hacer el examen también con el VM y ver, ¿no? Cuánto es el estado refractivo de acuerdo a la posición en la cual está ubicándose el lente, ¿no? Claro, por eso es una muy buena pregunta lo que hizo la doctora María Mirabal, pues, ¿no? Recordando el estudio que hizo Sandra Lee con Jorge, pues. Vale la pena que se haga. Solamente para redondear esto. Ese caso que presenté acerca de que el lente está más cerca al iris es un caso en donde supuestamente se calculó para que el paciente quede metrópeos en cero, ¿ya? Pero la sorpresa fue desde que este paciente, después de la cirugía, tenía una refracción de -1. ¿Ya? -1. Entonces, incluso el médico que operó al paciente me llamó y me dijo, pero Pablo, yo lo he calculado para que quede en 0 y está en 1, ¿qué ha pasado? Entonces, bueno, yo le hice la VM y que el lente no estaba en saco, pero estaba anteriorizado, ¿no? Claro, al estar anteriorizado, el foco hace un chip miópico, ¿no? Claro, un chip miópico. El doctor Francisco Cideneo pregunta, para afianzar, la ecografía no llega a la hora cerrata, o sea, hay un espacio muerto. Es que por la misma posición del ojo, ¿no? O sea, hacer un corte muy periférico, a veces casi la resolución incluso no es muy buena, ¿no?
Por eso a veces cuando queremos evaluar hora cerrada, como que tenemos dificultades, ¿no? Juntamos los dos métodos, tanto la VM como la ecografía, para poder llegar a tener un mejor alcance de todo el globo ocular. Sí, imagino que existe un lugar en donde no podemos llegar con ambos exámenes. Claro, yo recuerdo definitivamente un paciente que se hizo tres ecografías y no sé, una VM creo, no sé si dos VM, y tenía un cuerpo extraño en el cuerpo a nivel de, justo atrás del cuerpo ciliar. Un paciente que hizo hemosiderosis, un paciente que todo el mundo lo conoció, ¿no? Que tuvo Sí, ecografías y nunca, no llegaba a la ecografía en esa zona, ¿no? Vamos sí. a pasar ahora a resolver las preguntas, Pablo, de la encuesta que hicieron. Tiene Ujú. Pedro Muro, ¿ya? A ver, Pablo, tú. ¿Llegan a ver mi pantalla? Sí. Sí, pero tienes que subirlo un poquito más, ¿no? No no se ve completa la Sí, no pantalla. se ve también. ¿No Se se ven ve? los correos, No, pero no. la parte de abajo, súbela un poquito más, súbela un poco más para ver la... Ya, parece que estoy compartiendo otra imagen. Un ratito. Ahí está mejor. ¿Ahí sí lo ven? Sí, se ve muy bien, Pedro. Ya. Completo. A ver, Pablo. Ya, esta es la primera pregunta. La respuesta es ninguna de las anteriores. Ya, no es una catarata intumescente, ya les he hablado acerca de la catarata intumescente, es una catarata esférica, es una catarata que ocupa gran parte de la cámara anterior, que desplaza el iris, en este caso descartado la alternativa. Catarata traumática, no, yo lo prismo en su posición, no veo alteraciones, pero no podría decir si hay una ruptura de la cápsula anterior, como que, bueno, puede ser, ¿no? Presencia de lío fático. Definitivamente hay un lente intraocular acá. Ustedes lo han visto, cómo se ve el lente intraocular, como dos líneas hiperreflectivas, ¿no? Esto es de la óptica. Definitivamente hay un lente intraocular acá. Y lactocrumenacia, la lactocrumenacia es la presencia de un material lechoso, blanquecino lechoso refieren, entre la cápsula posterior y el lente, pero con el lente ubicado a nivel del saco. En este caso el lente está a nivel del surco, aparentemente por encima de la catarata. Les cuento, este es un caso de una paciente posoperada de catarata en campaña, ¿ya? Y que viene a la institución porque su hueso visual no mejora. Entonces nosotros le hacemos bueno, nos mandan para una VM y vemos que sí, efectivamente hay la presencia de lente intraocular, pero todo esto es la corteza, o sea, lo que habían retirado es el núcleo y esto es la corteza que se ha hidratado, ¿no? Es la presencia aún de material cristalino. Claro, pero aún Entonces, esa así, era ahí, claro. una... Clarísimo. Sí, dígame. Claro, sí, es que esa era la opción que podría ser, ¿no? Pero puede ser un lío fáquico, un lío fáquico, un lío fáquico Sí, que sí, ha sí, hecho una sí. catarata, ¿no? Literalmente, si lo Que ha hecho tomamos una así, catarata. claro. Sí, Claro. sí, sí. Catarata, ¿no? O sea, Ajá, si no conocemos podría la ser. historia, puede ser una Yo catarata. estoy de acuerdo Lío con fáctico. Jorge, definitivamente. Era las Claro, opciones. si no conocemos la Pero historia, sí. mal, no, ninguna anterior. Claro. Hola, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchas, Pablo? Sí, sí, Sí. doctor. Ya, yo recuerdo una paciente que la vi y al examen en realidad se le veía como que tenía la catarata, ¿no? Y la paciente aseguraba de que le habían operado la catarata hace algunos años. Parece que y por la edad que me refería era alrededor de los 40 años o un poquito antes.
como una faco refractiva, digamos, ¿no? Una cirugía de ese tipo. Pero en realidad no había sido faco, sino había sido una extra capsular, pero como una paciente miope alta le dijeron que no necesitaba colocarle lente. Pero cuando tú veías parecía una catarata en realidad lo que tenía ahí. Sí, sí, doctor, sí recuerdo el caso. Me parece que, claro, me parece que contigo la vimos y efectivamente, bueno, no había núcleo, pero sí lo que había era corteza y se veía exactamente como esta, pero sin ver un lente por delante. Pero Claro. se veía un contenido bien parecido. Sí, sí, creo que me la mostraste a mí también, Pedro. Sí, 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 recuerdo. A la siguiente pregunta, para que siga. La siguiente pregunta era más sencilla, yo creo. A ver. Una sorpresa, a ver, depende. Catarata morganiana. Ya, catarata morganiana, sí. La respuesta es catarata morganiana. Vemos acá, esta es la cápsula anterior y este es el núcleo del cristalino, ¿no? Y vemos una corteza totalmente licuefacta, ¿no? En donde si nosotros haríamos mover el ojito de este paciente, el núcleo también estaría flotando y estaría móvil, ¿no? Es más fácil esta imagen, creo, de una catarata morganiana. Subluxación. Sí, la respuesta es esa, catarata morganiana. Ya, listo. Hay una pregunta más. Deja de compartir un ratito, Pedro, la pantalla. Hay una pregunta más, Pepe. Lee la última pregunta, voy a compartir yo. Ok, hay una pregunta de... la última, voy a leer. Bueno, es que hay una pregunta de Vanessa también, que es, ¿cuál es la recomendación quirúrgica en el momento de rotación del lente para tener la seguridad de que entró al 100% al saco, ¿no? Pero, bueno, esta es Los en cirujanos. clínica quirúrgica, pues, ¿no? No tiene mucho que ver con la ecografía. Y la última pregunta de Pedro García es, ¿la cámara anterior llena con aceite emulsificado, qué tan fiable o confiable es en la eco de cavidad vítrea? Pablo, lo escuchaste, ¿verdad? Doctor, no puedo ver la pregunta. Acá te pregunta es, ¿la cámara anterior llena con aceite emulsificado, qué tan confiable es la eco de la cavidad vítrea? No, sí, no, es bien difícil. Es como tener el silicón igual allá en cámara o en segmento posterior, ¿no? Cuando tenemos silicón en cavidad o en cámara anterior, incluso hasta hacer la VM es bastante complicado, no lo vemos con claridad. Todo el silicón nos va a alterar todas las estructuras, no vamos a poder observarla claramente, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo, Pablo. Sí. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Lo que sí, bueno, obviamente, de hecho, que es algo bien cierto, es que para hacer VM hay que tener experiencia, ¿no? O sea, VM definitivamente toma más tiempo que hacer ecografía para tener buenos resultados y evaluar una cápsula posterior rota, o una disrupción, o una zona irregular de la cápsula posterior, o ver zónulas. Tiene que tener cierto tiempo de entrenamiento, ¿no, Paulo? ¿Cuánto tiempo tú consideras que alguien Sí. que haga hecho ecografía y que quiere hacer VM ya debe de tener cierta experiencia para decir que ya puede hacer VM, ¿no? No sé, más o menos. Buena pregunta. 3 meses y 5 VMs por día, ¿no? No, mentira, no tengo un número exacto, No, pero o sea, lleva su tiempo, ¿no? Lleva su tiempo. Primero uno tiene que ver lo normal y después de eso poder, digamos, ver lo anormal. Pero sí necesita su entrenamiento, no es tan fácil como la ecografía, pero sí es cuestión de ubicarse, número 1. Número 2, reconocer las estructuras. Y número 3, tener un poquito de paciencia, ¿no? Paciencia. Y una cosa muy importante es que ustedes nos ayuden cuando envíen una solicitud de VM. Ustedes a veces envían y se solicita VM nada más, ¿no? Y yo digo, ¿y ahora qué es lo que quieren que nosotros veamos? ¿Qué es lo que quieren encontrar o descartar? Entonces, a veces tengo que estar cambiando de sonda a otra sonda y me demoran más en el examen, ¿no? Sería bueno que cuando envíen una solicitud de VM
ustedes me pongan ahí, no sé, quiero ver cápsula posterior, quiero ver el ángulo, o quiero descartar tal cosa, ¿no? A nosotros nos ayudaría bastante eso, ¿no? Claro, pero eso va con la mano, Pablo, que ya hace tiempo yo les he dicho que la hoja de ecografía, la hoja donde uno pide ecografía, tiene que ser cambiada hace tiempo ya. Ujú. O sea, Sí, tiene, no Sí, sé, eso 20 está años. pasado. Tiene que sí, agregar su BM y pedir qué zona, ¿no? Para marcar. Eso ya excelente, debería sí, cambiar. exactamente. Bueno, pues creo que ya damos por finalizado muy grandes, muy buenas las charlas de la doctora, buena revisión de ti, Paulo, ha sido brillante, excelente. De verdad, ha sido una de las mejores charlas de UM que he escuchado, bien didáctico y justo lo que uno Gracias, doctor. debería saber y cómo debería solicitar y pedir, ¿no? Ujú. Gracias, doctor, muchas gracias a ustedes, más bien. No se olviden que la siguiente charla es el viernes. Estos días, martes, miércoles, jueves, va a haber charlas en la sociedad, por eso no tendremos no vamos a tener charlas acá en el INO. Y la charla que toca este viernes es con el doctor Juan Carlos Corbera, de lentes multifocales, ¿no? Bifocales, C2 y trifocales. El doctor Juan Carlos Corbera y el doctor Jorge Baltazar, el día viernes 25 de septiembre. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia. Les agradecemos a todos que nos acompañan cada día. Y no sé, Pedro, ¿algún comentario más? Pepe. Bueno, mañana es el día del himno, así que Ah, Wow. felicitarlo por adelantado. Mañana está organizándose una misa, me parece, al mediodía. No sé si estará Malena todavía por ahí para que nos dé por ahí alguna información mayor, pero si no, seguro les compartiremos nos van a compartir seguro esta información por el chat, ¿no? Entonces, un feliz día a todos y decirle acá desde acá, ¿no? Carla Malena levantando la mano. De parte de todo fuerza a Víctor, ¿no? Sí. Malena, le pasamos la Está palabra. Malena levantando la mano, Pedro. Sí, ahí Hola, bueno, sí. Sí. sí, Malena. ¿escucha? Sí, se escucha. Ya, el día central es el día 23, que es el miércoles. Ah, sorry, sí, sorry, me Sí, estoy adelantando. el 23. Ya el doctor está viviendo un día más adelante. Miércoles. Va a haber una, Va a Así haber es. una misa, de hecho creo que el día de mañana ya lo van a estar compartiendo comunicaciones en las pantallas, y el mañana es pasado, de todas maneras, y le van a pasar también a las jefaturas. Va a haber una misa a las 11 de la mañana, virtual, y más que por aniversario, es en realidad una misa por la salud de todos los compañeros, que ahorita se encuentran pues estos delicados, como el caso de Víctor. No he tenido noticias hoy día directamente de su estado el día de hoy, sí de su hermana, que es lo que en la mañana le pasé a Vicky, que después lo ha compartido. Y bueno, en realidad es por la salud básicamente de todas las personas del INO que están en este momento con la enfermedad o con alguna otra, y también por aquellos que han partido pues prematuramente, ¿no? Familiares de muchos y amigos de muchos de nosotros. Y ya va a haber un pequeño saludo, va a ser una cosa bastante ligera por las circunstancias que vivimos actualmente, pero no vamos a dejar pasar. Hay un bonito video también de parte del doctor Contreras, que eso ya lo tiene ya Miguel y lo va a compartir el día 23, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Bueno, gracias, bueno, para despedirnos ya también, muchas gracias por la invitación para participar acá en el curso, Jorge, Pedro. Gracias, Pablo, tu clase estuvo buenísima. Gracias, Rosario, también. Muy buenas las revisiones, de verdad. La charla de UM me encantó. Buenísimo. Muy buenas. Gracias, gracias. Bueno, Gracias también. Okay. Nos despedimos. Muchas gracias a todos. Bueno, Chao. Hasta el día viernes. Nos vemos. Chao. Hasta luego.